Parte 2. No soy tu hijo. Me senté a su lado, intentando mantener la calma y no dejar que mis pensamientos se descontrolaran. Miré a mi madre, que me estaba mirando con una expresión de preocupación en el rostro. Me dije a mí mismo que debía intentar entender qué estaba pasando, en lugar de simplemente asustarme. ¿Qué pasa, mamá? ¿No te acuerdas de mí?, le dije con una voz llena de inquietud. Ella me miró de nuevo, esta vez con una mezcla de confusión y tristeza en sus ojos. Me pareció como si estuviera viendo algo en mi rostro que no esperaba ver. Comenzó a hablar de mi padre, de cómo lo había conocido en una fiesta en 1975. Su voz se hizo más melancólica a medida que hablaba, y me di cuenta de que estaba recordando momentos que no recordaba haberle contado antes. Me pareció que estaba recreando una historia que yo suponía que conocía desde que era pequeño. Pero había algo extraño en su historia, algo que no encajaba con lo que yo siempre había creído. Al escuchar sus palabras, sentí un nudo en la garganta y la sensación de que algo estaba a punto de desmoronarse. Me dijo que mi padre había estado ausente durante varios meses antes de que yo naciera, y que ella había estado sola en ese momento. Me pareció una pequeña discrepancia, algo que podría ser explicado de varias maneras. Pero la forma en que me miró mientras hablaba, con una expresión de miedo y culpabilidad, me hizo sentir que había algo más detrás de su historia. Me pregunté si sería capaz de escuchar la verdad sin que mi mundo se derrumbe. Mi mente comenzó a hacer conexiones que no quería hacer. ¿Qué si mi padre no era mi padre biológico? La idea me pareció ridícula, algo que no se podía considerar como una posibilidad. Pero no pude sacarla de mi cabeza, y la sentí crecer en importancia con cada palabra que mi madre pronunciaba. Me dije a mí mismo que era una tontería, que debía dejar de imaginármelo y aceptar la verdad. Pero mi mente insistía en seguir con la idea. ¿Por qué mi madre me había dicho que mi padre se había ausentado durante varios meses y no era cierto? ¿Qué pasaría si resultara que mi padre no era mi padre biológico? Me imaginé a mí mismo enfrentando a mi padre, preguntándole si era cierto. Me imaginé a mí mismo sintiendo traición y amargura hacia él. La idea me parecía desagradable, pero no podía sacarla de mi cabeza. Me miré a mí mismo en el espejo y vi una persona confundida y asustada. Me dije a mí mismo que debía intentar permanecer calmado y racional, pero mi corazón estaba bombeando con fuerza y sentía como si estuviera a punto de explotar. Me pregunté si sería capaz de escuchar la verdad sin que mi mundo se derrumbe. Mi madre siguió hablando, pero yo no estaba escuchando. Mi mente estaba en un lugar diferente, intentando hacer sentido de las palabras que había dicho. Me pregunté si ella sabía que estaba escondiendo la verdad, o si era solo una coincidencia. Me sentí frustrado por no poder escucharla, por no poder entender qué estaba pasando. Me di cuenta de que mi madre se estaba cansando, que su voz estaba comenzando a debilitarse. Me dije a mí mismo que debía estar con ella, que debía apoyarla en lugar de preguntarle cosas que no quería saber. Pero mi curiosidad era demasiado fuerte, y no pude evitar preguntarle más cosas. Le pregunté qué había pasado con mi padre durante aquellos meses, y si era cierto que había estado ausente. Ella me miró con tristeza y dijo que no sabía qué decir. Me sentí un poco aliviado, como si algo se hubiera aclarado. Pero la sensación de confusión no se desvaneció, y me di cuenta de que había mucho más por explorar. Me senté en silencio con mi madre, tratando de hacer sentido de lo que había escuchado. Me sentí perdido, como si estuviera flotando en medio de un mar de preguntas y respuestas. Me dije a mí mismo que debía intentar encontrar la verdad, pero no sabía dónde empezar. Me miré a mí mismo en el espejo y vi una persona confundida y asustada. Me dije a mí mismo que debía intentar permanecer calmado y racional, pero mi corazón estaba bombeando con fuerza y sentía como si estuviera a punto de explotar. Me pregunté si sería capaz de escuchar la verdad sin que mi mundo se derrumbe. Me quedé sentado allí durante un rato, tratando de procesar lo que había escuchado. Mi madre se levantó para ir a la cocina, y me quedé solo en la sala. Me sentí abrumado por la sensación de incertidumbre. No sabía qué hacer ni qué pensar. Todo lo que sabía era que mi mundo había cambiado para siempre.